Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, también con nuestros amigos, invitados que de repente nos están visitando por primera vez, segunda vez, bienvenidos. Que Dios les bendiga a los matrimonios, a las familias. Estuvimos unos días, un saludo cariñoso también a los que nos ven por el internet. Que Dios les bendiga también a cada uno de ustedes. Estuvimos estos días en Argentina, hermanos, con un grupo de pastores de nuestra iglesia, el pastor Nicolás, el pastor Marco Pasos, el pastor Marcelo y el pastor Enrique Méndez. Estuvimos en la reunión de la Confraternidad Latinoamericana Alianza. Cada año, en el mes de septiembre, se reúnen los pastores de la iglesia Alianza de toda Latinoamérica, donde compartimos experiencias, compartimos de cómo va la obra del Señor y compartimos también de desafíos, retos a futuro, mis amados hermanos, en este tiempo. Así que fue un tiempo lindo de estar allá en Argentina, en Mar del Plata, así que de compartir con los siervos del Señor allí en Argentina, de verdad, con diversos siervos de Dios. Tuve la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra en la iglesia Alianza en Los Olivos. Allá hay un distrito también que se llama Los Olivos, y entonces compartir allí el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, ya estamos aquí, así que hoy debíamos comenzar continuar nuestra serie de Romanos. Sin embargo, vamos a terminar hablando de las responsabilidades del esposo y la esposa esta mañana. Lo hemos compartido en otras oportunidades, pero creo que es bueno recordarlo y terminar esta serie de familia recordando la responsabilidad del esposo y la esposa esta mañana. ¿Cuántas esposas nos visitan esta mañana? ¿Cuántas esposas están aquí esta mañana? Levante la mano. Ajá, hay un lindo grupo. ¿Cuántos esposos hay aquí esta mañana? Muy bien, hay otro lindo grupo. Levante la mano los futuros esposos, las futuras esposas. Muy bien, hay futuras esposas, qué bien, tienen el deseo de casarse, muy bien. Y eso es bueno, futuros esposos también, ¿no es cierto? Jóvenes que necesitamos recordar las responsabilidades del esposo y la esposa antes de construir un matrimonio, antes de edificar un hogar. Creo que es vital. Muy bien, oremos a Dios, oremos al Señor. Estamos hoy día comenzando nuestros nuevos servicios. Y entonces, gracias a Dios ha habido una linda asistencia. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos esta noche. Que tu palabra, esta mañana, que tu palabra, Dios, sea la que hable a nuestra vida. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija. Nosotros somos limitados, Dios. Por eso necesitamos de tu asistencia. Necesitamos del poder de lo alto, que solo viene cuando estamos controlados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, en este tiempo. Padre Santo, enséñanos, instrúyenos, para tu gloria y para tu honra. Y si en tu gracia y misericordia, Dios, hay vidas que han sido destinadas para salvación, toca sus corazones. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Quién manda a quién en la casa? Esa es la pregunta que queremos responder esta mañana. El último tema de familia, mis hermanos. ¿Quién manda a quién en la casa? ¿Quién manda a quién en el hogar? Ahora, esta pregunta es importante. Hoy en día hay se ha tergiversado tanto esto, ¿no es cierto? Los machistas dicen, aquí mando yo. Y las feministas dicen, no, aquí mandamos nosotras. ¿No es cierto? Las feministas nos dicen ahora que la mujer debe asumir el poder en la política, debe asumir el poder en el hogar. ¿No es cierto? Ahora, ni lo uno ni lo otro, mi hermano. Escúcheme bien, ni lo uno ni lo otro. Los creyentes vamos a la Biblia, a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Amén o no? Vamos a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos acerca del hogar y del matrimonio. Lo dijimos temprano, la Biblia es un libro escrito hace 2000 años atrás, sin embargo, escúcheme bien, es actual, tiene que decirnos a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón. Tiene mucho que decir acerca del matrimonio, acerca de muchos temas.
Así que Dios estableció el matrimonio, Dios sabe cómo funciona. Y Dios ha establecido en el matrimonio diversas responsabilidades, diferentes responsabilidades, pero a la vez responsabilidades que se complementan y que fortalecen la unidad de la pareja. Amén. Las responsabilidades de los esposos. Uno, en primer lugar, la responsabilidad de la esposa. La responsabilidad de la esposa está en el versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo hemos visto, lo estudiamos, vino un pastor para hablarnos de esto en el último Congreso de la Familia, pero quiero compartirlo, repetirlo nuevamente. Note lo que dice mi hermano: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo, guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, establece que la responsabilidad de la esposa es sujetarse a su esposo. Ahora, muchos han tergiversado esto a través de la historia, este pasaje de las Escrituras. Muchos han creído que la sujeción de la esposa significa que la esposa jamás pueda, mejor dicho, la esposa es una esclava y está hecha para cumplir todos los caprichos del esposo. ¿No es cierto? Y el esposo dice, bueno, si la esposa fue hecha para cumplir todos los caprichos del esposo, pues entonces tiene que hacerlo. Y entonces el esposo llega a casa y le dice, esposa, mi comida, rájame la espalda, rájame mis pies. Yo no sé quién le ha hecho creer al esposo que esto es así, que esto significa la palabra sujeción, pero esto no significa sujeción. Mi hermano, escúchame bien, esto no significa la palabra sujeción. ¿No es cierto? Que el esposo es un tirano y la esposa una esclava y debe hacer todo lo que el esposo le pida. Cuidado, eso no significa. Hay otros que creen que significa que la esposa no da su opinión. Esposa, cállate, tú no piensas, no razonas, tú cállate y obedece. ¿Dónde dice la palabra eso? No lo dice. Pero eso muchos lo aplican en su vida y en su matrimonio. ¿No es cierto? Le dicen a la esposa, tú no des tu opinión. Tú no, aquí el que da la opinión, aquí en la casa soy yo. ¿No es cierto? Error, error. Eso no dice la palabra de Dios, eso no significa sujeción en la palabra de Dios. Otros piensan que que sujeción significa que la esposa es inferior al esposo. Tampoco es correcto. Eso no es correcto, mi hermano. La diferencia con el esposo es de responsabilidad, pero no de valor. Cuidado, la esposa delante de Dios vale igual que el esposo. Cuidado. Eso no significa sujeción. ¿Qué significa sujeción? Significa que la esposa voluntariamente se coloca bajo autoridad del esposo. ¿Notas, mi hermana? ¿Notas, esposo? ¿Notas, mi amigo? Lo que significa la palabra sujeción. Significa colocarse voluntariamente bajo autoridad de otra persona. En este caso, bajo autoridad del esposo. Esto implica 7 cosas. 1, es una acción voluntaria. La esposa no se sujeta al esposo porque le tiene miedo. Ojo, sino voluntariamente. No es una obligación, no es una carga. Voluntariamente se coloca bajo autoridad del esposo. 2, no tiene condiciones. Esposa, lo que está diciendo Pablo no tiene condiciones. Eso quiere decir que, como he escuchado muchas veces a muchas esposas, bueno, pastor, yo me voy a sujetar a mi esposo si mi esposo provee en la casa, si se porta bien, si es una buena persona, si hace bien las cosas, ahí me sujeto. No, mi hermana, no, por favor. La sujeción en la Biblia no tiene condiciones. Puedes haber visto defectos en tu esposo y hayas decidido tomar las riendas de tu hogar. Y quizás te vaya bien, esposa, pero delante de Dios eres un fracaso. Delante de Dios estás mal. No cuentas con la aprobación de Dios. Puedes contar con la aprobación de la sociedad, pero no con la aprobación de Dios.
Porque no podemos alterar los principios de la palabra de Dios. Si tú alteras los principios de la palabra, entonces vas a ocasionar un caos en tu hogar. Escúchame bien. Pero puedes decir, pero pastor, mi esposo no asume su liderazgo, no se porta como debiera portarse. Entonces tienes otras herramientas que Dios te ha dado para que tu esposo cambie, y una de esas herramientas es la oración, de la cual vamos a hablar el próximo domingo, próximo sábado. Puedes orar por tu esposo. Está el amor de Cristo. Tienes que orar, y que con amor, el amor de Cristo, puede tu esposo cambiar. Pero, no lo tienes que hacer de manera carnal y de manera a la fuerza, no. El mandamiento, tu responsabilidad dentro del hogar es sujetarte, ponerte bajo autoridad de tu esposo. 3, es un mandamiento, sí o sí. Es un mandamiento, sí o sí, porque está en forma imperativa, lo cual indica que es un mandamiento. La sujeción, esposa, en la Biblia no es opcional. No es opcional. No cumplirlo significa pecar. Es un pecado. 4, es responsabilidad de la esposa su cumplimiento, y no es responsabilidad del esposo exigir su cumplimiento. No se trata, esposo, de que ahora regreses a casa y le digas a tu esposa, ¿escuchaste al pastor? Muy bien, sujétate. ¿No es cierto? No, cuidado. El esposo no exige cumplimiento de la responsabilidad de la esposa, ni la esposa exige cumplimiento al esposo de su responsabilidad. Ambos deben cumplir su responsabilidad, y en la medida que tú cumplas tu responsabilidad, tu pareja, tu cónyuge lo va a cumplir también. 5, es sujeción en todo menos en el pecado. El versículo 24 dice: como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. La sujeción es en todas las cosas que el hogar y el esposo lo demande. No es selectivo, esposa. Mira, esposo, yo me voy a sujetar en esto, pero en esto otro, perdóname, esposo, aquí no me sujeto. No, mi hermana, no, esposa, la sujeción es en todo, menos en el pecado. El único momento en el cual, esposa, tú te puedes rebelar es cuando tu esposo te exige hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Es un pecado. No te puede exigir en un pecado. Amén. No te puede decir: mira, esposa, ¿qué te parece si mentimos en esta ocasión? No puede exigirte el esposo. Ahí tienes todo el derecho a decirle a tu esposo: esposo, aquí no me puedo sujetar a ti porque me estás exigiendo hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Es un pecado, y aquí me puedo rebelar, ¿no es cierto? Como ocurrió con Pedro, con Juan, que le dijeron: nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. En cuestiones que van en contra de la voluntad de Dios, nos sujetamos a Dios y no a ti, autoridad, ¿no es cierto? Pero de ahí, si tu esposo, mi hermano, mi hermana, no te exige hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, tienes que sujetarte. Es en todo, menos en el pecado. 6, la sujeción de la esposa tiene sus motivos, tiene sus razones. Dios nunca te va a exigir, esposa, hacer algo que Dios no te explique por qué debes hacerlo. Dios es un Dios de amor, un Dios sabio. Y cuando Dios exige algo a alguien, le explica las razones de por qué se le exige. Y hay 3 razones. 1, la sujeción debe ser por amor a Cristo. Allá hay una razón. Esposa, si tú has de sujetarte a tu esposo, ponerte bajo autoridad de tu esposo, es por amor a Cristo. Mira lo que dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Ese como al Señor significa que así como tú te sujetas a Cristo, esposa, así como tú estás dispuesta a sujetarte a Cristo, a estar bajo la autoridad de Cristo, también lo estés bajo autoridad de tu esposo. De la misma forma,
Debes estar bajo autoridad de tu esposo. ¿Notas, esposa? Como una expresión de tu testimonio, de que tú te sujetas a Cristo, entonces te sujetas a tu esposo. Por amor a Cristo, como expresión de tu amor a Cristo, de tu sujeción a Cristo, entonces te sujetas a tu esposo. ¿Amén, esposa? Esta mañana estoy solo aquí, esta mañana estoy solo con los esposos y no con las esposas. ¿Dónde están las esposas? Levanten la mano, por si acaso, a ver si han venido. Ahí está. Ah, mire, yo dije, no estoy solo, ¿no? Voy a repetir entonces. Amén, esposa. Muy bien, qué lindo, qué lindo. ¿No es cierto? Recuerda, esposa, no lo olvides. Te sujetas, nos sujetamos porque tú te sujetas a Cristo. Cuando tú te sujetas a Cristo, esposa, no habrá ningún problema, ni será una carga el ponerte bajo autoridad de tu esposo. Así de sencillo. Lo segundo, mi hermano, la sujeción lo estableció Dios desde los inicios de la humanidad. Déjame de explicarte esto. Nota lo que dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, ¿dónde estableció Dios esto? Que el marido es cabeza de la mujer. Ha tenido que establecerlo en algún momento el Señor. Bueno, eso se estableció en los inicios de la humanidad, con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Tú recordarás, cuando Adán y Eva fueron creados de la misma esencia. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, Génesis 2:22. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Notas que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo de la misma esencia. A la mujer lo hizo de la costilla de la cual hizo a la mujer, y la costilla era del hombre. Así que el hombre y la mujer eran hueso de sus huesos, carne de su carne. La misma esencia, la misma responsabilidad, diferentes en constitución física, porque somos diferentes físicamente, pero delante de Dios en ese momento ambos tenían la misma responsabilidad de sujetarse el uno al otro, amarse el uno al otro. Claro, pero cuando Dios dijo esto, cuando esto ocurrió, el pecado todavía no había ingresado en el matrimonio. Y entonces, sin la presencia del pecado, la sujeción mutua habría de ser natural en el matrimonio de Adán y Eva. Pero algo pasó entre los dos. El pecado ingresó y vio la mujer, Génesis 3:6, que el árbol era bueno para comer, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La primera pareja, al caer en pecado, pierde santidad, pierde pureza. Se dan cuenta que ambos están desnudos. Entonces, en ese momento, Dios se da cuenta que en la relación de matrimonio, el hecho de que ambos tuvieran la responsabilidad de sujetarse y ambos tuvieran esa responsabilidad de ejercer autoridad, se rompió. Se rompió. ¿Por qué? Por el ingreso del pecado. Entonces habría haber un problema allí. ¿Quién manda a quién en el hogar? Ya no habría haber esa santidad y ese temor a Dios que implicaría que ambos se sujeten el uno al otro y que ambos sean responsables del hogar el uno al otro. Entonces Dios, por causa del pecado, esa naturaleza rebelde, Dios establece ahora un nuevo orden en el hogar. Y en Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios, cuando dio este mandato, nota mi hermano, no lo hizo para mal del hombre y de la mujer. Lo hizo para bien de la mujer y para el bien del matrimonio. Porque Dios nunca hace algo para mal. Escúchame, mi hermano.
Dios nunca hace las cosas para el mal de los hombres, sino para su bien. Y en ese momento, con el ingreso del pecado, en la relación de pareja, Dios tuvo que establecer una nueva orden de autoridad. Y Dios colocó a la mujer bajo sujeción del hombre. Dios colocó al hombre como cabeza de la mujer. ¿Notas, mi hermano? Para que se pudieran llevar bien en el matrimonio con el ingreso del pecado. Ojo, el hombre sería ahora el capitán del equipo. Mientras que no hubiera pecado, la relación no había necesidad de un capitán. La relación habría de fluir normalmente, ambos, todos, sería una relación perfecta, sana. Pero cuando ingresa el pecado, todo se rompe. Entonces Dios tiene que establecer un capitán y alguien que se sujete. ¿Notas? ¿Notas? Un equipo donde hubiera un capitán para cumplir los planes de Dios. Entonces mi esposa, Dios lo estableció para bendición del matrimonio. No lo olvides, desde los albores de la humanidad, esposa. Hay una razón por la cual Pablo lo ratifica y dice que las esposas deben colocarse bajo autoridad de su esposo. Y hay una tercera razón, esposa, hay una tercera razón. La sujeción es ejemplificada por Cristo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, nota cómo Cristo también se sujeta. Esposa, 1 Corintios 11, 2. Pero quiero que sepáis, mira lo que dice Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi hermana? ¿Notas, mi amigo? Dios estableció allí lo que debería ser el matrimonio. Cristo la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Y Cristo se sujeta a Dios. Dios es cabeza de Cristo. Ahora, quiero decirte algo aquí importante. Nunca olvides esto: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un Dios, una sola esencia, una sola naturaleza en tres personas. Ambos, la Trinidad, las tres personas de la Trinidad son iguales en esencia. Son coeternos. Son iguales y coeternos. Pero, para el plan de salvación, para la obra redentora, Cristo se sujeta a su Padre, a Dios. El Espíritu Santo se sujeta al Padre y a Cristo. Para la obra redentora, ambos tienen su propia, cada uno tiene su responsabilidad. Dios planificó la obra redentora. Cristo llevó a cabo la obra redentora. El Espíritu Santo aplica la obra redentora en nuestras vidas. Cada uno tiene su responsabilidad. Igual en el matrimonio. En el matrimonio, mi hermano, las parejas, el esposo y la esposa tienen su responsabilidad. Aunque ambos delante de Dios sean iguales, merezcan la salvación y el amor y el aprecio del Señor. Pero para que el matrimonio funcione, Dios estableció responsabilidades. La esposa debe colocarse bajo autoridad de su esposo. Y lo demuestra cuando cuida la casa, la guarda limpia, hermosa, cuando no está criticando continuamente a su esposo y machacándole con sus errores, ¿no es cierto? Diciéndole a su esposo: mira, tú eres así y eres... Esposa, eso no demuestra que tú te sujetas a tu esposo. Demuestras que te sujetas a tu esposo cuando lo alientas, lo animas. Cuando animas a tu esposo a que sea el líder del hogar. ¿Notas, esposa? Lo animas, lo alientas. Yo conozco lindas esposas que aunque el esposo sea tranquilo y el esposo y la esposa sea, ¿no es cierto?, de esas coléricas, saben mantener a su esposo, saben mantener el liderazgo de su hogar, saben sujetarse, ponerse bajo autoridad de su esposo. Conozco una linda hermana, ella muy extrovertida ella,
Ella es la que pone las pilas en las reuniones de su iglesia. Pero cuando alguien le dice, mira hermana, ¿qué tal si tú hacemos esto y tú haces esto y el otro? Ella dice, no, tengo que preguntarle primero a mi esposo. Su esposo es un tranquilito, lindo hermano. Pero ella siempre dice, voy a preguntarle a mi esposo. Siempre dándole el lugar de liderazgo a su esposo. ¿No está mi hermana? Ella demuestra que se sujeta, que se ha colocado bajo autoridad de su esposo. Sabe, ella da su opinión. Comparte su opinión. Dice, esposo, ¿no es cierto? Yo comparto mi opinión en esto, esposo, hay que hacerlo de esta manera. Pero si no se pusieran de acuerdo, la esposa que se sujeta le dice, mira esposo, aunque no nos pongamos de acuerdo, sin embargo, toma la decisión y yo te respaldo. Demuestra sujeción al esposo. ¿Notas, esposa? Cuando haces que tus hijos respeten a tu esposo, tú te sujetas a tu esposo. Te mantienes fiel al Señor y oras por tu esposo. Así que mi hermana, estás llamada a ponerte bajo autoridad de tu esposo. ¿Amén, hermana? ¿Amén? Porque te sujetas a Cristo. Te sujetas a Cristo. Cuando tú te sujetas a Cristo, esposa, no te será ningún problema, ninguna carga, ninguna obligación sujetarte a tu esposo. Esa es la clave. Someterte a Cristo todos los días, y por amor a Cristo vas a darte cuenta que sujetarte a tu esposo no será una dificultad ni una carga pesada, será una bendición. 2, la responsabilidad del esposo. Ahora hablemos de la responsabilidad del esposo. Yo sé que los esposos lindos, ¿no es cierto? Dicen, qué lindo pastor, usted continúe, yo lo respaldo en todo. Pero ahora vamos a hablar de la responsabilidad del esposo y espero que tu esposa me respaldes también. El esposo tiene dos responsabilidades. Escúchame bien. El esposo tiene dos responsabilidades. Tú me dirás, pero pastor, yo entiendo, pero ¿por qué nosotros dos y ella una? Bueno, porque tú eres cabeza. Y por ser cabeza y como Dios te colocó como cabeza del hogar, te ha dado a ti dos responsabilidades, a ti y a mí dos responsabilidades. A la esposa, por estar bajo autoridad del esposo, le dio una: sujétate, ponte bajo autoridad de tu esposo. Pero a los esposos les ha dado dos responsabilidades. La primera responsabilidad, ser el líder del hogar, ser el líder de la esposa y del hogar. El marido, Efesios 5:23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Notas? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nota la línea que está estableciendo aquí Pablo, el Dios, en su palabra, por medio del apóstol. Uno, está estableciendo una línea de autoridad en el hogar. Más de un hijo ha crecido decepcionado de sus padres porque simplemente no supieron mostrarles las líneas de autoridad correcta, la línea de autoridad correcta que Dios ha establecido en el hogar. ¿Hay líneas de autoridad incorrectas? Sí. Yo te lo he explicado más de una vez y te lo vuelvo a decir. Uno, esta primera línea de autoridad incorrecta: esposa, esposo, hijos. Esta línea de autoridad es mala. Le ha hecho mucho daño a muchos hijos y a muchos hogares donde la esposa es la que manda, dirige, ¿no?, el hogar. Ahora, ¿por qué sucede esto? Una vez porque el esposo le falta carácter al esposo. Es tranquilo el esposo, ¿no es cierto? Entonces no asume su función de líder. Y la esposa es brava, es colérica, y entonces asume el hogar. Yo no sé si aquí hay ese tipo de esposas, pero a veces he conocido esposas que son bravas. A veces yo veo entrar a alguna esposa, ¿no?, y yo la quiero saludar y cuando voy a saludar a esa esposa, a veces quiero preguntarle al esposo: ¿qué raza es tu esposa? ¿De qué raza? Son bravas. Entonces hay esposas que son bravas y entonces asumen el liderazgo porque el esposo es tranquilo, el esposo es un
Mire, se puede estar cayendo el techo y el esposo. Entonces, como es tranquilo y la esposa es de esas que van a 100 por hora, entonces asume el liderazgo. Otras veces porque el esposo no gana bien, ¿no es cierto? Dicen, bueno, tu esposo no gana bien, yo gano más que tú, así que yo administro y yo administro el hogar. Y asumen el liderazgo. Pero los hijos se afectan, el matrimonio se afecta. No estás haciendo lo que es correcto delante de Dios y puede hacer que te vaya bien en el hogar y que la sociedad te aplauda, pero Dios no te va a aplaudir, esposa ni esposo. Dios no te va a aplaudir si tú dejas que eso ocurra, porque no es esta línea de autoridad la que Dios ha establecido en el hogar, es incorrecta. Otra línea de autoridad incorrecta: suegros, esposo, esposa, hijos. Aquí los suegros mandan, dirigen el hogar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los esposos dependen mucho económicamente de los padres. O a veces los padres le dicen, bueno, vente a vivir aquí a la casa, ¿no? De aquí tienes un cuarto, tienes un baño, vente a vivir acá a la casa. Y entonces los hijos se van a vivir a la casa de los padres y entonces los padres siempre están mandando sobre la vida de sus hijos. Entonces ahí vienen los problemas. Y también eso afecta a los hijos, afecta el hogar. Porque los suegros son los que mandan en el hogar. Son los que dirigen el hogar. El esposo no hace nada, la esposa se enoja. Entonces esa línea de autoridad no la ha establecido Dios. Hay otra línea de autoridad: hijos, esposo, esposa. Línea de autoridad incorrecta. Esta es nueva, esta es moderna, posmoderna. Aquí los hijos mandan, ordenan, claro, porque los hijos son los que ahora trabajan. Al papá no le va bien en el trabajo, la mamá no consigue trabajo, y los hijos sostienen la casa, y entonces los hijos dicen, ahora tenemos derecho a mandar, ¿no es cierto? Y entonces la esposa le dice al esposo, tranquilo, ten paciencia, él está trayendo plata a la casa, así que déjalo que asuma el liderazgo. No, pues, entonces el hijo hace lo que le da la gana. No es correcto, no es correcto esa línea de autoridad. Pero esta línea de autoridad que también te presento tampoco es correcta. Esposo, esposa, hijos. La otra línea de autoridad: esposo, esposa, hijos. Ahora tú me dirás, pastor, pero ¿por qué esta es incorrecta? Porque usted ha dicho que el esposo es cabeza del hogar. Sí, pero en esta línea de autoridad es el esposo que intenta construir el hogar bajo su propio criterio. ¿Notas? Bajo sus propios criterios y normas. Este es el esposo que dice, mira, esposa, mis padres me lo enseñaron así, así que así se hacen las cosas. En mi pueblo, ¿cómo te ríes, no? Estoy tocando las fibras. No, porque hay muchos esposos que le dicen así a sus esposas: en mi pueblo, allí en mi región, las cosas se hacían así, esposa. Y aquí en mi hogar se va a hacer de esta manera. ¿No? El esposo construye el hogar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a los patrones culturales de su pueblo, de su región, ¿no es cierto? O de acuerdo a lo que él ha leído. Escúchame, mi hermano, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo dijo bien el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y la línea de autoridad que Dios ha establecido para el matrimonio es Cristo, esposo, esposa, hijos. ¿Amén o no? Mira lo que dice 1 Corintios 11:2, lo vuelvo a leer. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, de todo esposo. Y el esposo, el varón, es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ahora, nota, mi hermano, la línea de autoridad que Dios ha puesto en el hogar. Es
Cristo, el esposo que se sujeta a Cristo, la esposa que se sujeta al esposo y los hijos que se sujetan a todos. ¿Notas, mi hermano? Aquí el esposo no dirige de acuerdo a su patrón cultural. Aquí el esposo no dirige el hogar de acuerdo a sus criterios personales. No a lo que aprendió de mis abuelos. No. Mira que yo aprendí esto de mis abuelos, aprendí esto de mi pueblo, yo aprendí esto en un libro. Nada. Esto me lo enseñó Cristo, esposa. Cristo me dice esto en su palabra, la Biblia. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, así vamos a guiar nuestro hogar. Amén. Así es. El esposo se rige por lo que Cristo dice. Y eso es lo que aplica en su hogar, en su familia, con sus hijos, con su esposa. Entonces Dios estableció una línea de autoridad, y la línea de autoridad que debe haber en todo hogar es Cristo, esposo, esposa, hijos. Mi amigo que nos visita, mi amiga, tú que nos escuchas por el internet, tú que nos ves por el internet, si no hay esta línea de autoridad en tu hogar no va a ser un hogar bendecido por Dios. Tarde o temprano tendrás sus problemas. Tendrás otras líneas de autoridad en tu hogar, quizás. Te va bien, quizás, pero no tienes la aprobación de Dios. La línea que Dios ha aprobado es Cristo, esposo, esposa, hijos. Ahora, no solamente Pablo estableció una línea de autoridad, sino un ejemplo de cómo ejercer esa autoridad. Porque la autoridad, mi hermano, no solo es mandar. En la Biblia autoridad no es mandar, ordenar, dictar. No. En la Biblia la autoridad implica otra cosa. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Tú eres autoridad sobre tu esposo. Lo que está diciendo Pablo es, el esposo es autoridad sobre su esposa, así como ejerce Cristo la autoridad sobre su iglesia. ¿Cómo Cristo ejerció la autoridad sobre su iglesia? Con servicio. En la Biblia, autoridad, liderazgo es servicio. Mi hermano, esposo. El Señor Jesús dijo, como ustedes saben, entre los paganos, Mateo 20, 25, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Ese liderazgo en la Biblia. En la Biblia, el liderazgo se ejerce con servicio. El esposo debe ejercer autoridad en el hogar sirviendo en el hogar. Es el primero que debe agarrar la basura y botar la basura. Es el primero que debe limpiar la casa. Es el primero que debe ayudar al esposo con los hijos. Autoridad no significa, esposo, que tú dices, yo traigo la plata a la casa, así que yo le entrego la plata, yo me rajo y trabajo duro para entregar la plata, y entonces debo llegar a la casa y todos, la esposa, los hijos, deben servir al rey de la casa. No. Así como sirves en el trabajo, sirve en tu hogar. El esposo está llamado a servir en el hogar, ayudar en la limpieza, ayudar a cocinar, ayudar a todo el esposo, ayudar con los hijos. No puedes dejar a tu esposa que solo se encargue de los hijos. Tú tienes que ayudar, porque el liderazgo se ejerce con el servicio y se ejerce en segundo lugar con el ejemplo. El Señor Jesús dijo en Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mira el modelo de liderazgo que le muestra el Señor Jesús a sus discípulos. Ejemplo. Autoridad en la Biblia es ejemplo. Tu vida debe respaldar tus enseñanzas y exigencias. El esposo es un modelo, un patrón de santidad, de compasión, dedicación y devoción a Dios. Amén, esposo.
Yo no entiendo por qué cada vez que predico este tema, hermanos, y digo amén, las esposas, los esposos, ¿cuántos esposos hay aquí esta mañana? Sin temor. Bien. Amén, esposo. Claro. Tú tienes que ejercer autoridad de acuerdo a la palabra de Dios. Ejemplo, con servicio. Esposo, con servicio. Con el ejemplo. Y la segunda responsabilidad del esposo: el esposo debe amar a su esposa y a su familia. Maridos, amad a vuestras mujeres, Efesios 5:25. Mira la segunda gran responsabilidad que tienes tú, esposo, y que tengo yo como esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Liderazgo se ejerce con amor. ¿Sabes por qué? Yo me pregunto por qué Dios estableció el liderazgo con amor. El amor le quita toda tiranía, toda carga pesada. El amor hace que nuestro liderazgo no sea frío, sin afecto. Dios quiere un liderazgo con amor, con afecto, con cariño. Dios no quiere que seas tú una piedra en el hogar, alguien duro, no solo exige, sino que tú ejerces un liderazgo con amor, con afecto, cariño. Porque tú lo sabes, más de un hijo se ha quejado del poco liderazgo afectivo de los padres, del padre. Y el afecto, el amor de un padre en la casa es vital, es vital, es vital. Papá, tu liderazgo debe ser hecho con amor, así como Cristo se entregó por la iglesia. Cristo se entregó, porque eso es amor. Entrega, amor es entrega, amor es dar todo de ti por tus hijos, por tu esposa. Es decirle a tu esposa, me entrego a ti, yo te doy todo de mí, tu presencia, le entregas a tu esposa, a tus hijos tu presencia, porque eso es amor, presencia, tiempo, tu afecto, tu abrazo, tus besos, tus regalos, tu servicio. Lo que nos explicaba hace unos días el pastor sobre lo que implica el amor: saldar, servir, dar tiempo, tocar, abrazar a tu familia, entregarte tú mismo. Estamos llamados a amar a la familia. Son dos responsabilidades. Y cuando tú, esposo, cumplas tu responsabilidad, tu esposa va a cumplir también su propia responsabilidad. No tendrás necesidad de exigirlo, esposo, si tú cumples tu responsabilidad de amar a tu esposa, de liderar el hogar. Tu esposa se va a sujetar al ver que cumples tú tu responsabilidad. Y esposa, sujétate a tu esposo, sujétate. Y vas a darte cuenta que cuando tú cumplas tu responsabilidad, tu esposo también va a cumplir su responsabilidad. Es mutuo, complemento. Amén. Amén, mis hermanos. Esposo, esposa, y si te vas a casar, jóvenes, quiero que entiendan que estas son nuestras responsabilidades de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, no es fácil esto, mi amigo, mi amiga que nos visita, no es fácil. Sabes, aplicar los principios de la palabra de Dios a nuestra vida no es fácil. Por naturaleza somos rebeldes. Tenemos algo que se llama pecado en nuestro corazón, y eso es lo que nos hace ser rebeldes contra Dios y nos hace ser rebeldes a los mandamientos de Dios. El pecado ha arruinado hogares, arruina nuestra sociedad, ha arruinado a más de una persona el pecado. Por eso es que nosotros no podemos tener un buen hogar, una buena familia, porque el pecado lo arruina todo. Pero mi amigo que nos visitas, hoy puedes reconciliarte con Dios. Y Dios en Cristo ha pagado, ha destruido el pecado, ha pagado por tu pecado y mi pecado. Así que hoy puedes tú reconciliarte con Dios.
Si es que tú vienes arrepentido de tus pecados y le dices a Dios: Dios, perdóname por haberte ofendido, haberme rebelado contra ti, haber transgredido tus leyes. Y cuando tú te arrepientes y le entregas tu vida a Jesús, entonces vas a tener a Jesús como aliado, vas a tener a Jesús en tu corazón, que te va a dar la capacidad para obedecer sus mandamientos, para obedecer su palabra, para cumplir su voluntad. Así que te animo, mi amigo, mi amiga que nos visitas, tú que nos ves por el internet, ven arrepentido a los pies de Cristo. Dile: Jesús, perdóname, te entrego mi vida, toma control de ella, dame de tu salvación y comienza una nueva vida con Cristo. ¿Te gustaría orar así? Mi amigo, mi amiga que nos visitas, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, cerremos nuestros ojos. Aquellos que esta mañana quieren entregarle su vida a Cristo, aquellos que hoy, arrepentidos de sus pecados, quieren entregar su vida a Jesús, oren conmigo esta oración. Voy a hacer la misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Cristo. Y si hoy tú quieres hacer esta oración, repite esta oración allí en tu corazón. Dile a Jesús estas palabras: Señor Jesús. Allí en tu corazón repite estas palabras si nunca lo has hecho, mi amigo, mi amiga. Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, todos mis pecados. Te he ofendido, Dios. Reconozco mi necesidad de ti, Jesús. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Dame de tu salvación, Jesús. Ahora soy de Cristo. Capacítame ahora para hacer tu voluntad, para obedecer tu palabra y ser de bendición a mi familia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.